Gracias por continuar con nosotros. Mire, el Ministerio Público continúa activo. Como nunca antes, este Ministerio Público ha estado trabajando, combatiendo a redes criminales. El crimen organizado está siendo combatido por el actual Ministerio Público que dirige la magistrada, ex jueza de la República, Miriam Germán. Y en este caso, pues 16 acusados de lavado de activos provenientes del narcotráfico de drogas, pues se repartió 110 años de prisión entre ellos. Es una red integrada por colombianos, dominicanos y peruanos, quienes entraron al país, violaron nuestras fronteras, introdujeron a República Dominicana grandes cantidades de drogas y se dedicaban también a traficar con armas. Y entonces el Ministerio Público desmanteló esa red y acusó a varios de sus integrantes, unos 16, y un tribunal pues los condenó, distribuyó condena entre 16 de ellos de esta red, de 110 años a 8 años, en fin, distribuyó 110 años de prisión entre 16 acusados de esta red de narcotráfico integrada por peruanos, colombianos y dominicanos. Ellos se dedicaban a ingresar grandes cantidades de drogas, pero también armas a la República Dominicana. Y en ese sentido, pues le fueron decomisados vehículos de alta gama y ellos deberán también, aparte de la prisión, que a los que fueron condenados van a tener también que pagar al Estado Dominicano unos 16.400.000 pesos a favor del Estado Dominicano. Así que el Ministerio Público continúa presentando acusaciones fuertes para un juez condenar a las personas. Pues el Ministerio Público tiene que hacer un buen trabajo. El trabajo, la labor, la acción, las diligencias del Ministerio Público son determinantes para poder sostener un caso y para poder lograr una condena, para lograr que un juez pueda fallar y condenar y castigar, impartir justicia. La labor del fiscal es determinante para eso. Si el fiscal no hace su trabajo, no hay manera de cómo un juez, que es garante de derechos, pues pueda condenar a una persona. Así que en este caso hay que reconocer el trabajo que hizo el Ministerio Público, que logró que un juez dictara, conforme a la ley, condena a esta red de narcotráfico integrada por varios de ellos. Entre ellos está Ramón, aquí están varios de los nombres de los condenados. Vamos a ver, para que, por si alguien conoce a alguno de ellos, ¿verdad? Dice que uno de los sentenciados a 8 años de prisión fue William González Reynoso Valentín, Andrés Greti Portillo Ortiz, Ezequiel Puente, este fue condenado a 5 años. También Morrison Rafael Buenunta Espinayú, Luis Ángel Obligio Espinayú, Aquino Tomás Carreña Espinayú, fueron condenados a 6 años de prisión. También Marcos Tulio Vélez Londoño fue condenado a 5 años de prisión. Tienen unos apellidos porque son personas extranjeras, hay colombianos, peruanos y dominicanos. José Manuel Martínez, Daniel Eduardo Cervantes Montes, el pequeño y el flaco, Jaime Luis Gutiérrez Montes, esos son pertenecientes a esta red, y a 16 de ellos, dentro de los 16 que fueron condenados, entre 5 y 8, se distribuyeron 110 años de condena de prisión a esa red de narcotráfico en la Operación Corona. Por otro lado, el Ministerio Público también ha logrado que un juez envíe a juicio de fondo a una legisladora dominicana, la diputada Rosamalia Pilarte López. Es un caso que hace meses ha estado sonando en nuestro país. Esa señora se le acusa de tener en sus cuentas resultado del lavado de activos. Estamos hablando de una legisladora que recibió en sus cuentas bancarias unos 4.451 millones de pesos. Lo voy a repetir, 4.451 millones de pesos que tenía en su cuenta esa legisladora y se le está pidiendo cómo ella recibió ese dinero. El Ministerio Público ha estado probando, depositando pruebas de que ese dinero es proveniente del narcotráfico y se acusa y se vincula a su esposo,
que sus familiares han estado acusados por el Ministerio Público de pertenecer al crimen organizado, a la venta de drogas, un caso de éxtasis, el caso más grande de éxtasis en la República Dominicana, un tema que es un allanamiento que se realizó en la provincia de La Vega, donde ellos tienen injerencia, donde ellos son, donde tienen su centro, su vida, su casa y todas sus actividades. Entonces esta legisladora de la República, su esposo ha sido vinculado al crimen organizado que tiene que ver con el negocio de las drogas, y a raíz de ese allanamiento se ha estado vinculando a la legisladora. Para un juez, ahí está la imagen de la diputada Pilarte, que ha sido enviada a juicio de fondo. Para un juez es importante que usted sepa, porque el derecho es muy técnico. La práctica del derecho es muy técnico. Una cosa es usted estudiar derecho, otra cosa es usted ejercer el derecho. Abogado es el que ejerce, el que va al tribunal, que se sabe los trucos, el que está ahí litigando. Entonces es muy importante que usted sepa que cuando un juez envía a juicio un caso es porque las pruebas que ha presentado el Ministerio Público, voy a comenzar un poquito más. Antes de enviarse a juicio de fondo, se realiza una audiencia donde se hace un juicio a las pruebas. El Ministerio Público, cuando hace una acusación, luego de esa se hace una audiencia preliminar, donde el juez, el Ministerio Público y todos los actores que intervienen en el caso, pues comienzan a revisar las pruebas que presenta el Ministerio Público. El juez dice, mire, esta prueba se levantó conforme a la ley, conforme al procedimiento, esta prueba es válida, esta no, esta sí, esta no. El juez evalúa las pruebas. Y entonces si encuentra que la acusación y que esas pruebas tienen mérito y que podría esas pruebas sustentar una condena, que esa persona pudiera ser condenada, que el delito se configura, que está casi, que se puede apreciar bien el delito, entonces el juez envía a juicio de fondo ese caso, es decir, a conocer el fondo de la acusación, porque el fondo, el hecho, no se conoce hasta que se está en juicio de fondo. Entonces eso de enviar a juicio de fondo ya es positivo para el Ministerio Público, porque eso significa que el juez, que es garante de derechos, garante de garantías, el juez tiene que garantizar el derecho del Estado dominicano, de los ciudadanos dominicanos que piden justicia, pero también tiene que garantizar el derecho de la acusada. Entonces el juez está en el centro. Entonces ese juez, el Ministerio Público, que su única función es acusar o descargar, si el Ministerio Público ve que al final de la acusación se equivocó, que no es lo que pensaba, puede descargar y retirar la acusación. Pero cuando un Ministerio Público mantiene su acusación y presenta pruebas fuertes, y un juez que ya hizo una audiencia preliminar, que hizo un juicio de esas pruebas, que las evaluó y que seleccionó las que están levantadas conforme a la ley, porque las pruebas las elabora el Ministerio Público, pero tiene que ser conforme a la ley. Un allanamiento tiene que ser conforme a la ley, un documento tiene que ser conforme a la ley, levantado conforme a la ley. Hay requisitos, las pruebas tienen que ser legales, pertinentes. Entonces, hay requisitos. Y cuando un juez dice, mire, esa prueba es válida, esta es válida, y envía juicio de fondo, es porque entiende que la acusación tiene mérito y que hay casi una condena, que es muy posible que haya una condena. Entonces, ese es el caso de la diputada Pilarte. Fue enviada a juicio de fondo, donde ya se va a conocer el fondo de la cuestión, el fondo del caso, qué pasó, y cada prueba se va a hacer valer. Y entonces eso concluye con una condena o con absolverla. El juez dice, bueno, esas pruebas al final, en el fondo, no se halló culpable. O sí, esas pruebas configuran tal delito. Se configuró el lavado de activos. Y ese delito conlleva tantos años de prisión. Y entonces ahí viene una condena. Para que nosotros sepamos, ¿verdad?, un poquito cómo es este proceso y podamos entender de cuándo se envía a juicio de fondo y qué significa eso. Eso significa que ahora se van a conocer las pruebas, el fondo, el hecho, se va a conocer. Ahí vienen los testigos, si hay testigos a presentar su testimonio, se van a analizar los hechos, el fondo, se va a fondear el caso.
y ya luego de este vendría una condena. Después de la condena, toda condena, la Constitución y el procedimiento penal, el Código de Procedimiento Penal establece que toda condena en primera instancia y segunda pueden ser recurridas, y eso termina en el Tribunal Constitucional. Hasta que no ha llegado al Tribunal Constitucional, todavía se puede recurrir. Ya una sentencia del Tribunal Constitucional es definitiva y la persona tiene que cumplir esa condena. O sea que después que, aunque se condene en este primer momento, si es condenada, pues podría apelar, ¿verdad?, a la Suprema Corte de Justicia. Si tiene un fallo desfavorable todavía y no está conforme y entiende que hay un derecho que le fue lacerado, violado, puede recurrir al Tribunal Constitucional, y si el Tribunal Constitucional le falla en contra, entonces tiene que cumplir su condena. Entonces es así como va un poquito de orientación de cómo es el proceso de la justicia, porque el dominicano muchas veces, bueno, que lo liberaron, que esto no es tan fácil. No es tan fácil. Repito, lo dije en el segmento hace unos minutos, la labor del Ministerio Público es determinante para lograr una condena, para lograr que se haga justicia. Sobre los hombros del Ministerio Público descansa esa gran responsabilidad, porque el juez no investiga. Un juez no está para investigar nada. Si el Ministerio Público no realizó una buena investigación, si el Ministerio Público no hizo los allanamientos conforme a la ley, si el Ministerio Público no levantó las pruebas conforme a la ley, y el Código de Procedimiento establece cómo se levantan las pruebas, ese caso se cae. Aunque se haya cometido un delito, ante un juez que tiene que garantizar derecho, garantizar que las cosas se hagan conforme a la ley, no puede fallar en contra. Porque todo error que comete el Ministerio Público favorece al acusado. Entonces, por eso nosotros los dominicanos tenemos que ser y ver cada quien su rol. La labor de los fiscales es determinante para que se pueda hacer justicia. Nosotros casi siempre hablamos de los jueces y que los jueces no fallan y que dejan a la persona suelta, pero no sabemos, la mayoría no sabe, que el Ministerio Público juega un rol determinante, que casi siempre cuando no se hace justicia es porque los fiscales no se han sabido manejar, porque los fiscales han dejado ventanas y puertas abiertas, han levantado prueba mal de manera consciente para poder favorecer a los imputados, a los acusados, a los denunciados, para que un juez no pueda condenarlo. Hay trucos, el derecho es muy técnico. Entonces es importante, no es solamente los jueces, no podemos cargarle solamente al juez porque el juez no investiga. El juez juzga, le da a cada quien lo que le corresponde. Es el Ministerio Público que tiene que hacer la investigación y solamente a través de una buena investigación se puede conseguir la verdad. Si el Ministerio Público no investiga, no hace las diligencias pertinentes y no hace esa investigación conforme a la ley y no levanta las pruebas conforme a la ley, los únicos que se benefician son los delincuentes y los acusados. Y el juez tiene la mano atada, porque ningún juez puede fallar en contra de la ley. Si no está sometido ahí. Entonces es importante que la población sepa que los fiscales que nosotros tenemos que fiscalizarlo, observarlo, denunciarlo, someterlo a la inspectoría del Ministerio Público cuando no hagan su función, para que lo destituyan. Porque son determinantes para que se haga justicia. No es solamente los jueces, todo comienza con el fiscal. Mire, no hay juez que pueda fallarle a usted en contra si usted hizo una buena investigación y usted lleva su caso conforme a la ley. Usted obliga al juez a que falle conforme a la ley. Pero si el fiscal no hace el trabajo, entonces puede escurrirse y puede entonces no hacerse justicia. Así que digo esto para que la población más o menos esté enterada de cómo funcionan las cosas. Y digo esto a la luz de mis conocimientos en las aulas del derecho. Entonces, por eso les explico esto. Es importante esta noticia de que la diputada por el PRM en Mapilarte fue enviada a juicio y eso significa
que hay altas probabilidades de que haya una condena. Vamos a una pausa y retornamos.